Grabar. Anulo la cámara, así vamos mejor con el internet y listo. Listo, ahí estamos. Bueno, chicos, ya empezó la grabación, entonces yo quería, ayer les planteé un ejercicio, ¿sí? Que era, bueno, ahora voy a hacerlo, dibujarlo acá más o menos. Y después quiero hablar un poquito sobre el tema de cómo se arma el UML automático, porque me arma algunas relaciones mal. O sea, en ningún caso me está armando las asociaciones, las relaciones de asociación. Entonces, quería aclarar eso bien, como para que no nos quedemos con el gráfico automático. El profe me estaba diciendo que les ha sugerido otro software, y si no, lo que podemos hacer es generar el automático, pero modificarlo, porque me genera bien lo que serían las herencias y las interfaces. Esa me las genera bien, pero me estaría generando siempre agregaciones y dependencias, y en ningún caso me estaría agregando asociaciones. Así que eso es una de las cosas que quiero aclarar. Yo quería algo así de este tipo. Yo quería, vamos a hacer con cuadraditos. Quería, ayer les propuse la clase padre. Ay, esperen que no lo manejo, este cuadradito. Pensé que me hacía un cuadradito redondo totalmente. Para ver, a ver con cuál hago el cuadradito. Hace líneas nomás esto. Cuadraditos hace con esto, ¿no? A ver. Vos, Lucho, que manejás más esta herramienta. ¿Cómo hago un cuadrado para hacer las clases acá? O me voy directamente al UML. Me voy directamente al UML. Bueno, miren, yo quería esto, voy a hacerlo contexto. Quería la clase padre, ¿bien? Después tenía la clase madre, ¿bien? Porque como acá no puedo generar clase herencia múltiple, lo que vamos a hacer es heredar del padre e implementar la madre y el hermano, ¿bien? Yo quería la clase madre, ¿bien? La clase madre, después quería la clase hermano, más o menos algo así lo que quiero yo, ¿no? Y ayer no les dije bien qué era lo que heredaba de cada uno. Acá hay algún chat que alguien me está escribiendo. Bien. Y teníamos la clase hijo. Bien. Esto está bueno para entender, y justamente ahí es donde nos dimos cuenta que el automático no estaba generando bien las relaciones. La clase hijo. Entonces yo quería que, a ver dónde tenemos las flechitas acá. Bueno, no las estoy viendo, veo rayitas nada más. Bueno, vamos a empezar con las rayitas. Yo lo que quería era que el hijo heredara del padre. Bien. Bueno, que el hijo heredara del padre, implementara la madre, implementara el hermano. ¿Bien? No sé hacer rectángulos acá, tener que dibujar, pero bueno, profe, acá están los cuadrados, bien. Ahí está, eso es lo que quería yo, un cuadrado. Ese era el padre, bien, y acá tengo líneas también, bueno. Acá tengo flechitas. A ver cómo me las genera la flechita. Me las está generando en color blanco. A ver ahí. Bueno, el profe Lucho maneja mucho más la herramienta de dibujo. Bueno, acá no se está generando como si fuera una herencia, pero esa es la idea, de hacer la flechita de herencia. Bien, después me voy a ir a la herramienta verdadero, pero justamente quiero aclarar eso. Acá tengo la otra flechita. Bueno, quería heredar de la madre. El padre va a tener auto y casa. Esa era la idea, ¿no es cierto? Que el padre tuviera auto y casa y el chico heredara auto y casa del padre, que la madre le asignara dinero y que el hermano le enseñara a jugar al fútbol. Esa era la idea del ejercicio. El tema es de que me tiene que generar una herencia, dos interfaces, ¿bien? Y a su vez podría haber relaciones con el auto y con la casa, ¿bien? Eso es y el automático me estaría generando mal las relaciones. Si yo me voy ustedes pueden ver en este momento NetBeans. A ver, voy a compartir de nuevo porque no sé si estaba compartiendo la pizarra. Bien. Yo tenía aquí el práctico que más o menos lo he armado, pero voy a generar el gráfico UML para que vean ustedes que me está generando mal las cosas. Esperen que tengo que crear el proyecto UML. Creamos el proyecto UML. Yo les había enseñado a generarlo desde el gráfico, generar el código. Yo en este momento tengo el código y estoy por generar el gráfico, ¿sí? Vamos a ponerle herencia.
Estoy haciéndolo al revés que como lo habíamos visto. Herencia 2. Ahí está, ahí me deja ponerlo. Bien, acá tengo el diagrama, y si yo quiero generar el gráfico, ahí, me estaría generando algo que para mí no es correcto, ¿bien? O sea, algunas relaciones me las genera correctamente, pero fíjense esto que me genera acá. Una dependencia, y eso es lo que quiero aclarar bien, porque algunos de ustedes, bueno, vamos a sacar la clase principal afuera porque no me interesa. Ya se los dejo acomodadito para que lo puedan ver. Acá tengo la interfaz del hermano. Está medio desordenado. El padre lo vamos a poner arriba. Acá traigo la clase padre. Ahí está la clase padre. La clase hijo que hereda, o sea, tiene la interfaz de la madre. La interfaz se representa con esa flechita triangular cerrada, ¿bien? Le pone el implement ahí, y la herencia se hace con la misma línea y con la misma flechita, pero con línea entera, ¿bien? Y el hermano lo considera otra interfaz. Ya vamos a ver cómo son las otras relaciones que para mí no están bien hechas. Y ayer con Juanjo quisimos ver en qué momento nos ponía una asociación que no la puso nunca, ¿bien? Entonces, tenemos, yo acá había hecho algunas modificaciones, no me están apareciendo los atributos auto y casa como privados, porque estuvimos probando cosas. Entonces voy a generar de nuevo el gráfico para que me aparezcan esos dos gráficos, esos dos atributos correctamente. Quedaron mal los atributos. Y ya me voy a hablar de un poquito del código. Me voy a cambiar eso. En el padre yo tenía declarado un auto y una casa, ¿no? Que los había puesto como público porque digo, ¿en qué momento me genera una asociación? Probé de todo y en ningún momento me la generó. Y la que vamos a usar justamente en el proyecto transversal es una relación de asociación. Entonces necesito que la vean a la relación de asociación. Vamos a generar de nuevo el gráfico. Lo voy a borrar y lo voy a generar de nuevo. Vamos a ocultar el código para que no lo vean. Vamos a dejar la casa a la vista. Si yo genero el gráfico, para que me ponga esos dos atributos que me había puesto. Bien. Entonces, fíjense, acá el auto y la casa, yo lo que hice es una relación donde el padre creaba el auto y la casa. O sea, hacía un new del auto y de la casa. Yo acá tengo declarada el auto y la casa. Y no las creo desde el main al auto y a la casa. Yo decidí que el auto y la casa sean, digamos, vamos a poner el hermano de este lado, déjenme acomodar un poquito. Acá tengo las tres, digamos, herencia múltiple, que no es una real herencia múltiple, pero simula algo parecido a una herencia múltiple. Esta clase la desaparezco. Y piensen en esto. Si yo tengo, ¿bien?, el auto y la casa, y el auto y la casa son dos atributos del padre, ¿bien? La casa lo único que tiene es un atributo zona, y el auto tiene color, patente y combustible. Usé el mismo auto que ya teníamos. Acá hay un mensaje de alguien. A ver, que me pregunta en el chat. Bueno, chicos, prefiero que levanten el micrófono porque no se me oculta la ventana del chat al compartir pantalla. Bueno, piensen en esto. Si yo ya tengo hecho el código este, ¿bien? Yo estoy generando al revés, el gráfico a partir de un código ya hecho, ¿bien? Pero si yo el auto y la casa hago un new desde acá, desde la clase padre, no desde el main, esto debería ser, me está poniendo mal las relaciones primero, y eso lo quiero aclarar bien. Yo debería tener una composición acá. Cuando yo hago creación de clase o destrucción desde otra clase, eso sería hacer una composición, porque el padre tiene un auto, pero el auto yo lo fabriqué desde acá de la clase padre. Ahora sería distinto si yo lo fabrico desde la clase main, o sea que el auto estaría independiente del padre. Eso depende de la semántica que uno use. Mi semántica es, yo la generé desde adentro de la clase padre porque quiero que el padre ya tenga el atributo auto y casa, ya tiene un auto específico y una casa específica. No es que va a tener muchos autos y muchas casas. Entonces decidí que iba a tener un único auto y una única casa el padre.
nada más. Entonces, esto debería ser una composición, porque el padre tiene una parte de la clase padre, que es uno de los atributos, pero a su vez lo creo desde acá, hago un new del auto y un new de la casa desde acá. Entonces yo lo pensaría como una composición a esa relación. Ahora, si yo creo el auto desde afuera, porque el padre va a tener muchos autos o va a cambiar de auto seguido, lo hago desde el main, bueno, podría pensar en una agregación como me la está poniendo acá. ¿Bien? Pero no creo y destruyo las clases desde acá. O sea que el padre yo lo elimino y se elimina su auto y su casa. En eso tienen que pensar cuando piensan en una composición. Si yo hago el new desde la clase todo, pensaríamos en una composición. Bien, si yo fabrico mi otro instancio desde la clase todo a la clase parte. Bien, por eso yo lo pensaría como una composición. Entonces yo acá tendría que destruir estas relaciones y poner una composición si lo pienso del modo que yo lo pensé. Tiene un único auto, tiene una única casa, que la voy a generar desde la misma clase padre. ¿Bien? Ahora, supongamos que yo tengo un atributo de otra clase donde puedo generar muchos, ¿sí? Y que si el padre queda eliminado, ¿bien? Si el padre, yo elimino la instancia de padre, van a seguir existiendo las otras clases. Entonces yo podría pensar en ese caso en una agregación. Es decir, el padre tiene autos, casas, y si el padre muere, y bueno, quiero que sigan existiendo el auto y la casa, y bueno, lo pienso de otra semana. Pensaría en una agregación donde la clase destino de la relación es independiente. O sea, se elimina la clase todo y la clase parte sigue viviendo por sí sola. Y puede ser generada desde el main porque es independiente de la clase padre. Y después pienso en la asociación. Y yo quiero que en la asociación, bien, pensemos, si yo tengo un atributo de la otra clase que es independiente, o sea, en este caso no, porque es una composición, porque yo lo genero, hago el new desde la clase padre, ¿bien? Porque yo tengo un único auto, una única casa que se crea desde acá. Pero supongamos que no, que yo quisiera tener muchos autos, muchas casas, ¿sí? Y los genero desde el main, ¿bien? Yo podría, y si ya existe un atributo de ese tipo, yo podría pensar en una asociación, ¿bien? Cuando hagamos alumno, materia, alumno, cursada, materia, vamos a pensar en una asociación, porque va a haber muchos alumnos en una cursada y muchas materias que van a ser cursadas por esos alumnos. Entonces pensaríamos en una asociación. Cuando veamos un atributo así declarado y no se generen los new, ¿sí? No se haga un new de la instancia de atributos, eso, desde acá adentro, sino que también desde el exterior, entonces pensemos en una asociación. ¿En qué caso hablamos de dependencia? Porque decir, uy, yo me confundo la asociación con la dependencia. La dependencia es la más débil de todas. La tengo como parámetro, pero no la tengo como atributo. Pensemos que si tenemos el atributo, ya pensemos en la relación que contiene, la relación más genérica, más contenedora, que es la asociación. Si yo tengo un parámetro, pero no tengo un atributo, bueno, ahí sí podríamos pensar en una dependencia, o podríamos pensar cuando hacemos el include, el import, de una biblioteca, eso es una dependencia. Es bien débil, es un import, es usar una clase que no está declarada como atributo, es la más débil de todas. Entonces, si tenemos una fuerte, una relación más fuerte, pensemos en la relación más fuerte y no hablemos, la dependencia va a ser la menos usada de todas, porque es como usar algo, pero no declararlo. Pensemos en eso cuando hablamos de dependencia, usar un parámetro, pero no está declarado como atributo. Si tenemos el atributo y es independiente y todo, podemos pensar en una asociación. Si usamos, digamos, como parámetro, podríamos pensar en una agregación, la clase todo y la clase parte. Tenemos dos clases todo y clase parte, que son la agregación y la composición. Nada más que la composición depende totalmente de la clase origen, en cambio esta es independiente de la clase origen. Entonces piensen ustedes, ¿es independiente o es dependiente la clase o destino? Eso es lo que tienen que pensar. Incluso ustedes se acercan a la flechita y les va explicando. Fíjense, si yo me acerco, bueno, acá con esta no hay problema, con la interfaz y con la herencia no hay problema, me la genera bien. Pero si ustedes se acercan a la asociación y te dice que tenés un atributo del tipo del destino, ya es asociación. Salvo que, como en el caso mío que estoy presentando acá, que el padre
bien, que el padre está creando y destruyendo auto y casa, entonces la clase no es independiente, fíjense, el destino no es independiente, ¿bien? El destino no es independiente, o sea, nuestra casa y nuestro auto no son independientes, directamente si elimino al padre, pierdo la casa y el auto, según mi relación, porque hago el new desde acá adentro. Entonces, en este caso uso composición, ¿sí? Entonces yo voy a hacer esto, composición, me la llevo a esta relación, y voy a decir que la clase origen es el padre, el destino vendría a ser el auto, y la relación, el padre tiene un auto, le podemos decir. Ya sé que es una relación tiene, voy a decir, uy, me confundo, pero bueno, como yo les estaba comentando, un padre tiene una casa, una relación de uno a uno. Entonces yo, como puse tiene, ustedes pueden decir, uy, pero yo podría haber usado asociación. No, porque en este caso las hice dependientes, toda la clase auto. La hice dependiente. Para que sea asociación deberían ser independientes, deberían existir el auto y la casa, aún yo eliminando el padre, podría generar autos y casas desde el main, cosa que yo no lo pensé así, lo pensé como un atributo, una característica del padre, que tiene un auto, que tiene una casa y que tiene un nombre. ¿Bien? Y lo mismo podría pensar para la casa, es decir, que tiene una casa, pero, como les comento, no quiero que sean clases independientes, quiero que dependan totalmente del padre. Entonces, por eso decidí que sea una composición. Bien, ustedes si destruyen las instancias y las crean desde la clase padre o desde la clase todo, la vamos a pensar como una composición. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Si las generan desde afuera, bueno, ya podríamos pensar en otro tipo de relaciones. Perdón, no me lo armó. Entonces pondríamos acá la clase padre, la clase casa y tiene. ¿Bien? Yo lo pensé de esa forma. Ahí tenemos las relaciones que yo quería y no las que me generó automáticamente el programa. ¿Bien? Y si yo no tuviera clases independientes, pero tengo el atributo, ustedes piensen en una asociación, salvo que la usen, que la usen como parámetro y agregar, por ejemplo, agregar una casa, agregar un auto, si yo hubiera tenido un método así, no setter y getter, sino algo más grosso, digamos, un agregar una lista, ¿sí? Ahí podríamos pensar en una agregación. Por ejemplo, agrego mucho en una lista y ya pensaría en una agregación. La dependencia es la más débil de todas las relaciones, la usamos casi nunca. Por eso decía yo, bueno, estos automáticos me están regalando. Cuando ustedes vean las flechitas acá, fíjense, la flechita de la dependencia es abierta, en cambio la del implement, la de las interfaces es cerrada como un triangulito, para diferenciarla, pues las dos tienen línea de punto, pero en el caso de la interfaz, bien, cuando implementas una interfaz, tenés el triangulito cerrado al igual que en la herencia. Como se parecen un poco las dos, las dibuja con el triangulito cerrado. Pero esta es la que menos vamos a usar, la dependencia. Cuando importamos una biblioteca, cuando llamamos a alguien pero no está declarado en ningún lado, a esa la van a usar así. Casi nunca la vamos a usar. Vamos a usar más la agregación en caso de clases independientes, son independientes el destino es independiente, la clase destino es independiente y la puedo crear desde afuera de la clase origen. Y podríamos pensar en la composición cuando se crea desde la clase origen, las instancias, instancio desde la clase origen. Y podríamos, cuando ya declaramos un atributo que es independiente, lo pensamos como una asociación, que es la más usada de todas y no la hemos usado nunca. Por eso esta aclaración. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿quién hizo el ejercicio que les planteé? Del padre, este que está acá dibujado justamente. Tengo un hijo, ¿bien? Tengo un hijo que hereda del padre, y el padre tiene un nombre, un auto, una casa. ¿Bien? Puede obtener bueno, los getter, los setter, todos los getter y los setter, y va a tener, bueno, uno que tiene el nombre, y fíjense que el constructor le puso el nombre del padre, cosa que el padre lo creó ya con un apellido. Y el padre puede directamente largar algún cartel, puede cantar, yo había puesto un método que se llama cantar. La madre, yo le había puesto que puede bailar, la madre puede bailar, y el hermano jugaba al fútbol. ¿Bien?
Yo si quieren después puedo, el hijo va a tener bueno, piensen en esto. Estas son interfaces, por eso tengo la línea de punto y el triángulo derechito. Estas son interfaces. No puedo declarar variables, pero sí yo le puse un método abstracto, obviamente, como en toda interfaz, que solamente puedo declarar los nombrecitos de los métodos. Le puse que la madre podía bailar y que podía heredar dinero y le puse un parámetro de la cantidad de dinero que le va a heredar al hijo. ¿Está bien? Y el hijo, el hermano, es solamente un texto que larga, sé jugar el fútbol gracias a mi hermano. O sea, este método se implementa en el hijo, estos dos métodos se implementan en el hijo, ¿bien? Pero gracias a que implementan a las dos interfaces, ¿bien? Yo lo que quiero es que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo sería este código, si les puedo dar unos minutos, 10 minutos, 15 minutos, para que me generen esto que está acá en el gráfico UML. Si me lo pueden generar, no es mucho el código. Ustedes vieron, yo les mostré una interfaz recién, les mostré la madre. El auto ya lo tenemos hecho, la casa es lo único que va a tener un atributo zona, donde está ubicada la casa. Le puse un atributo zona. Si me lo hacen bien sencillo, yo creo que en 10-15 minutos me lo hacen al ejercicio. El hijo es el más complejo porque es el que hereda e implementa del padre, pero, por ejemplo, miren la interfaz del hermano. Tiene un único método que se llama jugar fútbol. Recuerden que en la interfaz no necesitamos poner public abstract porque ya implícitamente me lo considera público y abstracto. En cambio, en una clase abstracta que vimos en el ejemplo de ayer, sí debíamos especificar que era pública y abstracta. Por eso yo les ponía, bueno, ¿qué pasa si yo no pongo pública y abstracta en una clase abstracta? ¿Me larga error o no me larga error? Bueno, era la clase de ayer que lo aclaramos a eso. Si la interfaz hermano y la interfaz madre son súper sencillas, como lo que están viendo acá, lo más complicado es el hijo, ¿bien? El padre tiene un auto, una casa y un nombre. ¿Se animan en 15 minutos algunos de ustedes a mostrarme un código sencillo? Les doy 10-15 minutos hasta donde lleguen. Y lo vemos el código, no se los quiero mostrar yo, después si quieren se los muestro el mío, yo lo tengo funcionando. Pero la madre, a ver, yo les vuelvo a poner el gráfico UML como para que lo tengan en cuenta. Fíjense, en la clase principal, si quieren, no la implementamos por ahora. Yo lo que quiero es que el hijo implemente de las dos interfaces, de la madre y del hermano. Acá están los métodos, bailar y heredar dinero. El padre, que tiene un nombre, auto y casa, y bueno, con todos los getter y setter que se hacen automáticamente. La casa lo único que tiene es una zona con su getter y su setter, y el constructor de la casa, que te lo genera automáticamente. El auto ya lo tenemos, traen el auto que ya tenían, sáquenle la parte de la rueda, nada más. No le dejemos la rueda para no complicar la relación. Quiero que me armen esto. Quiero que piensen un poco ustedes, como que yo he visto que son muy pasivos, que están todo el tiempo escuchando teorías, pero no hacen nada ustedes. Yo pretendo que ustedes dejen de mirar cómo hacen otros. Así que 15 minutos charlemos de este ejercicio que lo tienen a la vista. ¿Puede ser? Bien, continuando con el ejemplo de carrera mortal, en donde habíamos visto una introducción a la herencia y al polimorfismo, ¿sí? Si ustedes se fijan, teníamos modelado un vehículo, ¿no? Con ciertas características y comportamientos que me interesaba tuvieran moto, auto y lancha, ¿sí? Y comportamientos como los siguientes, como cambiar combustible, ¿no? Lo habíamos visto en el práctico que les pasé. Vamos a ver. Teníamos la clase vehículo, nos había quedado de esta manera, con el comportamiento avanzar y llenar combustible, que me interesaban que heredaran todos sus hijos, ¿no? Voy a permitir hacer esto para quedarme con lo nuevo. Ahí está. ¿Sí? Algo así. Tenemos moto, auto, lancha, por acá, rueda y vehículo.
lo muestro un poquito más. Este es el UML de nuestra realidad, ¿no? Bien. Y este es el UML de nuestra realidad. Están viendo el UML, ¿no? Fíjense que nos interesó los comportamientos de llenar combustible y avanzar, ¿sí?, en vehículo sin implementación, ¿no?, como abstractos, para que todas las clases hijas lo implementaran de alguna manera. Y pusimos como atributos color, combustible y patente para que esas características las tengan todos sus hijos, ¿no? Ahora, una curiosidad. ¿Cuál o cuáles son los vehículos que tienen ruedas? ¿Cuál o cuáles son los vehículos que tienen ruedas? Es una obviedad, ¿no? Pero bueno. Moto y auto, nada más, creo. Moto y auto. Y si se fijan, creamos dos implementaciones distintas en moto y auto para, de alguna manera, ponerle ruedas, ¿sí? ¿De qué manera en el auto podemos cambiar las ruedas? ¿De qué manera en el auto podemos cambiar las ruedas? ¿Qué comportamiento tiene auto que nos permite cambiar las ruedas? Con los métodos agregar rueda y quitar rueda. Con los métodos agregar rueda y quitar rueda. Si ustedes se fijan, en auto, ¿sí?, implementamos estos métodos como propios de auto. Fíjense que no sobrescribo nada. Y lo hacíamos de esta manera, ¿no? Como el auto tenía un array de ruedas, el agregar rueda recibía una rueda. Si el largo del array no superaba las 4 ruedas, nos permitía agregar ruedas y no nos decía que ya tenía las 4 ruedas. Ahora, en el caso de la moto, ¿qué comportamiento pusimos en moto para poder agregarle ruedas, por ejemplo? Hicimos rueda 1 y rueda 2. Pero, ¿y qué métodos pusieron para poder darle valores a rueda 1 y rueda 2? ¿Tienen un agregar y quitar rueda como en el auto? No, un setter nomás. Un set rueda. Tienen los setters, exactamente, ¿sí? Entonces, en el caso de la moto, para cambiar las ruedas, ¿sí?, nos vamos a valer de los métodos set para ponerle una rueda, para darle un valor a rueda 1 y darle un valor a rueda 2. Y en el caso de auto, ¿sí?, si se fijan, lo hacen a través del agregar rueda. Puede suceder, ¿sí?, que ustedes digan, no, sería conveniente que todos los que tengan ruedas tengan ese comportamiento, agregar ruedas, que lo hagan como el auto, ¿sí?, que de alguna manera reciban una rueda. Y en el caso del auto lo implemente de una manera, porque tiene un array, y en el caso de la moto de otra forma, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría ser para que tanto el auto como la moto estén obligados a tener ese comportamiento? Agregar o quitar, agregar rueda. Bien, ahí me dicen los compañeros, a través de una interfase. Sí, esa sería la respuesta correcta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué una interfase? ¿Por qué no los agrego acá, esos métodos? ¿Por qué no los agrego Porque si en lo vehículo? pone ahí, lo va a tener que también agregar al ancho. Bien, si yo los pongo acá, ¿sí?, los heredarían tanto moto, auto y también lancha, sí señor, ¿sí? Es más, podría suceder que yo los ponga como abstracto acá, en vehículo, y decidir que en lancha no haga nada el método agregar rueda con la rueda que reciba, ¿sí? Podría pensarlo de esa manera, pero no sería lo adecuado, porque estaría diciendo que una lancha va a poder agregar ruedas y no es así, ¿no? Entonces, a través de la herencia no podría. ¿Podría crear entonces otra clase que se llame, no sé, terrestre, ¿sí?, y hacer que moto y auto hereden de esa clase? Sí, Sí, también. O sea, podría yo crear acá una clase terrestre, ¿sí?, con el comportamiento abstracto, esta clase que sea abstracta, y un método en propiedades que sea abstracto, ¿sí?, que se llame
que sea un void y que sea agregar rueda. Profe, sí se puede, pero me parece que en Java no te dejan, ¿cómo es? Heredar dos veces en una misma clase. Claro, o sea que No, si yo hago pero esto, ¿sí? Fíjense que terrestre es una clase. ¿Sí? Si yo quiero que moto y auto sigan siendo vehículos, si quiero que moto y auto sigan siendo vehículos, ¿sí? Pero a su vez sean transporte terrestre, yo puedo en UML modelar esto, que la moto herede de terrestre. ¿Sí? En UML podría, pero en Java no me lo deja implementar, porque no podría heredar de más de una clase. ¿Sí? Por eso es que la única alternativa es lo que dijo el compañero. ¿Una qué? una interfaz. Pero, Una profe, interfaz. si yo hago que terrestre herede de vehículo y después que moto, auto hereden de terrestre, de esa Sí, manera se podría. en ese caso se podría, ¿sí? En ese caso yo podría agregar acá una clase intermedia. Pero suponiendo el caso, ¿sí? De que esto lo hizo otra persona, ¿no? ¿Sí? Suponiendo el caso de Sí. que esta rama la hizo otra persona y a mí me toca implementar de ahí para abajo, agregar cosas, ¿sí? Sin modificar la jerarquía esta. Yo digo, no, todos son vehículos, ¿sí? No quiero una clase intermedia por X razón, entonces sí podría crear una interfaz, ¿sí? Fíjense que la interfaz esta, ¿sí? Una interfaz eh, puede tener distintos tipos de familias, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? A que a esta interfaz las podrían implementar otras clases que no tengan que ver con esta realidad, con esta jerarquía de vehículo, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Sucede, por ejemplo, en el API de Java con la interfaz serializable. La interfaz serializable la implementan todos aquellos objetos, todas aquellas clases que me interesen de alguna manera hacer que sus objetos se puedan almacenar en discos, ¿sí? En un archivo, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al caso este puntual, ¿qué me ofrecen las interfaces? Uno, la posibilidad de una especie de herencia múltiple, ¿sí? Ya que en Java no está permitida la herencia múltiple, yo la puedo emular a través de las interfaces. Eso es uno. Segundo, ¿cuándo uso interfaces? Cuando quiero obligar comportamientos, ¿sí? Si yo quiero obligar, por ejemplo, también a que moto y auto tengan ese comportamiento agregar rueda, ¿sí? Yo podría crear una interfaz terrestre, ¿sí? Con el comportamiento agregar rueda, que recibe una rueda, y con el comportamiento quitar rueda, ¿sí? Con un comportamiento que me devuelve una rueda, quitar rueda, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo tengo que ver a una interfaz? A la interfaz, perdón, no recibe nada. A la interfaz, ¿sí? La tengo que ver como una clase 100% abstracta, ¿sí? 100% abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que sus métodos, ¿sí? Sus métodos implícitamente son abstractos, ¿sí? No hace falta que yo en un método aclare que es abstracto, porque por defecto es abstracto y es público, ¿sí? Segundo, una interfaz no tiene atributos comunes como los tiene cualquier clase común, ¿sí? Cualquier clase. Si yo declaro atributos en una interfaz, por defecto son estáticos. ¿Qué quiere decir? Que serían como globales a todos los objetos que implementen esa interfaz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero obligar a que moto y auto tengan esos comportamientos, creo la interfaz y lo que digo, en lugar de que heredan, digo que implementan, ¿sí? Digo que moto va a implementar, no me deja, el implements, bueno, digo que moto va a implementar, para que yo estoy probando, no me toma la relación, a
ver, ahí guardé. Bueno, que Moto implementa esa interfaz, ¿sí? Bueno, a ver en las propiedades. Pública. Algo le pasa al diagramador. Reanudar. Bueno, entonces, para poner la implementación lo vamos a hacer así, arrastrando la implementación a terrestre. Esto sí lo quiero hacer usando este diagramador, ¿no? Entonces, la fuente es, en este caso, Moto, y el target es terrestre. Entonces, fíjense que por el hecho de decir que Moto y Auto implementan terrestre, va a significar, ¿sí? Va a significar que sí o sí en Moto y en Auto haya que sobreescribir y dar la implementación a ese método, a esos dos métodos, ¿sí? Fíjense que la implementación de interfaces es también un tipo de herencia, si se quiere, ¿no? Entonces yo podría decir que un auto es tanto un vehículo como un terrestre, ¿sí? Y la forma de representar la implementación es a través de una línea entrecortada, ¿sí? O guionada, y flecha de cabeza blanca. Igual que en la herencia, solamente que en la herencia es una línea continua, flecha cabeza blanca, apuntando al padre, y en la implementación, en la interfaz, ¿sí? La implementación de interfaz es una línea entrecortada con flecha cabeza blanca apuntando al padre, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cómo sería en código la interfaz terrestre? ¿Cómo debería escribir en código la interfaz terrestre para que tenga estos dos métodos? ¿Alguien me lo puede pasar por el chat? Entonces, para generar la interfaz, hicimos clic secundario en el paquete, new, Java interfaz, le dimos un nombre, le pusimos terrestre y nos generó esto. Ahora, ¿cómo digo que tengo dos métodos? Esos dos métodos son estos. Agregar rueda, que recibe una rueda, y quitar rueda. Son abstractos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo escribiría eso? Abstract. Bueno, pásenlo por el chat. Según Leandro, dice, bueno, acá en terrestre, ¿sí? Tendría dos métodos. Uno, que no retorna nada, se llama agregar rueda, y otro, quitar rueda, pero según el modelo, hay un error ahí en lo que pasó Leandro. ¿Qué le estaría faltando a Leandro en el quitar rueda? No, Guido, no son estáticos los métodos, porque si fueran estáticos, ¿sí? Tendrían que tener implementación, ¿sí? Ya no pueden ser abstractos. ¿Tá? Y podrían ser estáticos, sí, pero ya no son métodos del objeto. Segundo, los heredan, pero no los pueden redefinir porque son estáticos, ¿sí? No se habla de sobreescritura cuando en la clase padre hay un método estático, ¿sí, Guido? ¿Qué error tiene en lo que pasó Leandro? ¿Sí? En el quitar rueda, fíjense cómo sugirió él la forma de escribir el método rueda con respecto al UML. ¿Qué le estaría faltando? El UML, el tipado es rueda, devuelve rueda. Lo que devuelve, ¿sí? O sea que el quitar rueda es como una función. Devuelve una rueda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que les explicaba también recién la profe es que cuando escribo un método, una interfaz, por defecto es public y abstracto, ¿sí? No hace falta que lo ponga porque por defecto son así. Son públicos y abstractos, ¿sí? O sea, si yo escribo la definición del método sin poner el modificador de acceso y el modificador especial abstract, por defecto son abstract, ¿sí? Bien. Entonces ahora yo tengo que decir que auto implementa esa interfaz, ¿sí? Si voy a la clase auto, ustedes pueden observar en la definición de la clase, ¿sí? Que auto extiende de vehículo. ¿Y cómo indico que va a implementar la interfaz terrestre? Implements terrestre. Ah, no sé si se escuchaba. ¿Sí? Acá, implements terrestre, ¿sí? ¿Qué pasa si una clase implementa varias interfaces? Eso sí puede suceder, que una clase implemente más de una interfaz, como el ejemplo que propuso la profe. Cuando una clase implementa más de una interfaz, con comas voy separando las otras interfaces, ¿sí?
otra interfase, coma, otra interfase, coma, ¿sí? Separados todos por coma. Eso no lo sabía recién, profe, lo tuve que aprender ahí solo. Bien. Bien, entonces, una clase puede heredar de solo una clase, puede haber un solo extend con una sola clase, pero puede implementar una o varias interfaces. Ahora sucede algo. En auto, ¿sí? Fíjense que estoy diciéndole que implemento la interfaz terrestre, por lo tanto el auto hereda los métodos agregar y quitar rueda, pero no me está dando error. ¿Sí? Como, no me está dando error como que no los estoy implementando. ¿Por qué les parece a ustedes sucede eso? ¿Mm? Porque los implementa vacío, ¿puede ser? Porque ya en auto, ustedes habían hecho una Ah, no implementación lo vi. Claro. de agregar rueda y habían hecho una implementación de quitar rueda, ¿sí? Entonces, lo único que nos sugiere acá ahora es que agreguemos el override, ¿sí? Agreguemos la notación override para decir que ahora sí, el agregar rueda y el quitar rueda lo estamos redefiniendo, lo estamos sobreescribiendo, ¿no? ¿Pero de quién? De terrestre en este caso. Perfecto. Bueno, ahora, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con ¿qué otra clase? Con moto. Con moto. Yo voy a moto, ¿sí? Entonces, según lo que dijeron ustedes, acá el moto agregaría en la declaración de la clase moto que implements, fíjense que siempre son en plural, extends, implements, terrestre. Y acá en terrestre, ¿sí? Acá sí da el error. Me dice, che, no está sobreescribiendo los métodos, ¿sí? No está sobreescribiendo los métodos que te obliga a implementar terrestre. Y no, porque yo acá, en moto, tengo solamente los set y los get de rueda, ¿sí? Que ahora yo los voy a sacar y voy a decir, no, no, la moto, para agregar una rueda, ¿sí? No me interesaría el set rueda. Y para sacar una rueda, o sea, voy a tener que implementar para agregar la rueda el agregar rueda y para sacar la rueda el quitar rueda, ¿no? Entonces les pido a ustedes, ¿sí? Que ideen una implementación de los métodos agregar y quitar rueda para moto, teniendo en cuenta que moto no tiene como el auto un array de ruedas, sino que tiene dos atributos ruedas. A ver cómo se las arreglan para crear una implementación del método agregar ruedas, cosa que cuando recibe una rueda, ¿sí? Que si la moto tiene más de 2 ruedas, ya no agregue más, ¿sí? A ver, ¿cómo harían la implementación de esos métodos? Entonces, sabemos que para redefinir el método, agregar rueda, acá en moto, tendría que ser público, o sea, la firma del método tendría que ser la misma, en este caso, porque no devuelve nada, es void, se llama agregar rueda y recibir una rueda. Ahora, ¿cómo hago para que cuando agregue una rueda, ahí Guido puso algo en el chat, ¿sí? Y va por ese lado, lo agregué en las ruedas, ¿sí? Que sean inexistentes, ¿no? Claro, exactamente, necesitaría una selección, ¿sí? Bueno, ¿y cómo harían el if ese, como propone ahí Guido y como propone Luciano, para que si recibe una rueda, ¿no? Recibe una rueda. Si rueda 1 no hay nada, la ponga en rueda 1. Si en rueda 2 no hay nada, la ponga en rueda 2, ¿sí? Ahora, si las dos tienen ruedas, si las dos tienen algo, ¿sí? Ponga que ya tiene 2 ruedas la moto. A ver cómo, en base ahora a esa otra pista, harían la implementación. Ojo Guido, ¿sí? Ojo Guido. Ahí, ¿sí? Ahí el método necesita agregar, claro, sí Guido, ahí necesita agregar, el método de agregar rueda tendría que recibir una rueda por parámetro, ¿no? ¿Estamos? Ahora, si en rueda 1 no hay nada, cuando vos hagas un get marca, se te va a provocar una excepción, ¿sí? Cuando en R1 no haya nada, va por ese lado, ¿no? Pero no deberías hacer R1 get marca para ver si no es null, porque si en R1, en la variable R1, no hay instanciado una rueda, hay un nulo, esa línea provocaría un null pointer exception, ¿sí? Va por ese lado, pero está mal hecha la pregunta.
Claro, esa es la idea, Renzo, pero ¿cómo preguntamos eso? ¿Cómo preguntamos si están las ruedas? Profe, y si pones if rueda 1 es igual null. Claro, bueno, esa es la forma de preguntar, ojo, Janet, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta, ¿sí? Cuando la moto no tendría algo en la rueda 1. Si la moto no tiene algo en rueda 1, ¿qué valdría rueda 1? Me lo dijeron recién por el chat. Si en rueda 1 no hay una rueda, ¿qué hay entonces? ¿Qué valor hay? Un null, exactamente. ¿Sí? No es que no hay nada, hay un null, Guido. Bien, Renzo, ahí está. Bien, Leandro. Entonces, por ahí iría la cosa, ¿no? Como lo plantearon algunos compañeros ya primero, ¿no? Entonces yo podría preguntar, esto lo podemos mejorar, ¿no? Si en rueda 1 hay un valor igual a nulo, si en rueda 1 hay un valor igual a nulo, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer entonces? Si no hay rueda 1, ¿qué tendría que hacer? Agregarle la rueda que entra por parámetro. Agregarle la rueda que entra por parámetro, es decir, que la rueda 1 vale la rueda esa que recibí por parámetro. ¿Sí? Bien. Ahora, esto va a dar falso si hay algo en la rueda 1. Entonces, ¿qué podría preguntar ahora? Si hay algo en la rueda 2. Entonces, si no, si en la rueda 2 es igual a nulo, ¿sí? Podría usar un else if. Entonces, si en la rueda 2 no hay nada, ¿qué debería hacer entonces ahí? Agregarle una rueda ahí. Lo mismo, ¿no? Exactamente. Acá no me hacen falta usar los sets, porque estoy en la misma clase auto que tiene la rueda, ¿sí? Rueda 2 igual a la rueda que recibe por parámetro, ¿sí? Ahora, como estoy en un else if, yo podría poner acá else, y va a venir por acá cuando no se hayan cumplido ninguna de estas condiciones, ¿sí? Es decir, que ¿cuándo va a entrar al else? ¿Cuándo entraría al else? Cuando tenga todas las ruedas. Cuando tenga todas las ruedas. Entonces acá, ¿qué debería hacer? Mostrar algo que hice en el auto, ya tengo, la moto tiene las dos ruedas, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? Bien. Ya tengo implementado, ¿sí? ¿Qué significa que tengo implementado? Que escribí el método y entre llaves puse qué quiero que haga el método, ¿sí? Acá estoy implementando, ¿sí? Y a su vez, podríamos decir, redefiniendo el comportamiento de agregar rueda que en terrestre estaba sin nada, ¿no? Estaba sin implementación siquiera. Pero Moto me sigue dando error. Moto me sigue dando error porque me falta el quitar rueda a implementar. Entonces, en vehículo, miren cómo hicimos la lógica de, perdón, en auto, fíjense cómo hicimos la lógica de quitar rueda, ¿sí? En quitar rueda, lo que hicimos fue, de la array list, sacamos la última rueda, ¿no? Sacamos la última rueda. Removíamos de la lista la última rueda. ¿Qué implementación se les ocurre para que haga, para quitar rueda, ¿no? ¿Qué implementación se les ocurriría para quitar rueda? Sabemos que acá sería lo mismo, ¿no? Redefinir el método como lo tengo en el padre. No recibe nada, ¿sí? Bueno, y acá me está diciendo que hice bien la redefinición, la implementación, pero bueno, ¿cuál sería la lógica acá, les parece a ustedes, para quitar rueda? Ya que tiene que devolver la rueda que quité. Pero fíjate, Luciano, R, vos estás diciendo, si R es igual a rueda 1, ¿y qué es R? Yo acá tengo R, tengo una rueda, ¿he recibido una rueda? Todavía no. Claro, este no recibe rueda. Yo le digo quitar rueda y que la idea es implementarlo de alguna manera que saque una de las ruedas. Profe, ¿se puede hacer una comparación con un null? Que siempre y cuando la rueda no esté vacía, la quite.
Exactamente. O sea, haría algo parecido, pero preguntando, pero diciendo que no sea nulo, ¿no? Haría algo parecido a lo que hice con el agregar rueda, ¿sí? Esa podría ir por ahí, ¿sí? Pero la pregunta sería, che, si en la rueda 1 no hay un nulo, ¿qué hago? Si en la rueda 2 no hay un nulo, ¿qué hago? ¿Sí? Y tendría que a la le ponga- variable, al estar. ¿Sí? ¿Escucho? Dale, Julián. No, dale, dale, ya. Yo iba a decir algo, pero no sé, por ahí digo una avanzada. No, y Bueno, bueno, la pero idea decir. es esa. Nadie te va a decir que sos, que no, que está. O sea, la idea estamos aprendiendo entre todos. Y tiene que darle un valor a rueda 1 y un valor a rueda 2. Bien, ¿y qué valor le darías si la estás sacando la rueda? Null. Claro, entonces, che, si la rueda 1 no es nula, entonces, bueno, saquemos la rueda 1. Rueda 1 vale nulo, ¿sí? Bueno, entonces, esto se hace falso, esto es falso si en la rueda hay un nulo, ¿no es cierto? Es decir, si no hay una rueda 1. Entonces, probemos con la rueda 2. ¿Qué tendría que hacer acá con la rueda 2? Lo mismo. Lo mismo, che, rueda 2, ¿sí? Perdón, la rueda 2 vale nulo, ¿sí? ¿Y en qué caso entraría el else? En que la moto no tenga ruedas. Claro, entonces acá diría la moto no tiene ruedas. Bien, pero ¿qué estoy debiendo? Porque esto me sigue sin compilar, ¿no? ¿Qué estaría debiendo? El return. Sí, yo tendría que en algún lado poner algo así, return con la rueda que saqué, ¿sí? Con la rueda que saqué, ¿sí? ¿Se entiende? Yo en algún lado tendría que devolver la rueda que saqué. Entonces, tengo que devolver un objeto rueda, y el objeto rueda tiene que ser la que saqué. Habría que ponerlo en cada uno de los if y antes de cambiarle el valor a rueda para que lo pueda retornar. Bien, o sea que si yo lo pongo acá, dice el compañero, si yo le digo acá, bueno, retorna rueda 1, ¿sí? Pero me va a retornar un qué? Un null. Un null, porque rueda 1 vale nulo, ¿sí? Ya no estoy devolviendo una rueda, estoy devolviendo nulo. Pero si lo pongo antes, ¿qué les parece a ustedes va a suceder acá? Si yo pongo return rueda. Me retorna la que voy a quitar. Sí, pero ¿qué Claro, la pasa? rueda. Nunca la hace nula, porque esta línea nunca se va a ejecutar. Cuando encuentre la palabra return, ¿sí? Sale del Termina el método if. quitar rueda. ¿Sí? Y yo necesito ponerle el nulo. Y bueno, entonces antes del if, ¿Sí? que te diga, sacar la comparación y que te diga que te haga un print de la rueda que tiene. Pero no me sirve un print. Yo Un necesito print, no, un devolver la retorno. rueda. Un retorno. Acá. Bueno, si yo pongo return, ¿de qué? ¿Y qué rueda devuelvo? No, primero le hago otro if que me diga que si rueda 1 no es null, que me retorne, bueno, lo mismo sería. Claro, porque se va a ir de ahí y nunca se va a ejecutar esto. ¿Sí? Si se hace verdadero, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué solución me darían? ¿Se puede hacer una variable auxiliar dentro del método? Exactamente. Crearía una variable auxiliar de tipo rueda, ¿no? Que se puede llamar rueda a sacar, ¿sí? Que la inicializo con qué? A las variables que son locales, las variables que son, no son atributos, son locales al método, ¿sí? Esto no compila, ¿sí? O puede dar error. Entonces el consejo es que siempre las variables locales las inicialice. ¿Con cuánto Con un inicializaría número. la variable local? 1. Pero Con un si yo 1. pongo 1, Bueno, fíjate que este espera un número, no espera un entero, espera una rueda. Ah, una rueda 2. O sea, rueda a ¿Y por sacar. qué la que vas a sacar? Pero vos todavía sabés ahí qué vas a sacar. No, no sé. no. Entonces, ¿con qué le inicializarías? Con null Alguien o puso cero. no 0, porque no es un entero. ¿Sí? No Ah, se verdad, puede null. convertir. Ahora es null. ¿Sí? Es null. Entonces digo, mira, rueda a sacar, todavía no sé. Ahora, ¿en dónde voy a saber qué rueda sacar? En cada uno de los condicionales.
En cada uno de los condicionales. ¿Y en dónde lo pongo? Por ejemplo, si voy a sacar la rueda abajo o arriba de arriba. antes, No. antes de hacer la nula. Claro. Entonces ahí diría que la rueda que voy a sacar es ¿cuál? Acá en este caso. ¿Cuál es la rueda que voy a sacar? La rueda 1. La rueda rueda 1 uno. ahí. Bien. Y en el ¿Y otro, el otro la dónde rueda lo 2. pongo? Y acá, También, en el mismo lugar, pero rueda 2. bien, perfecto. Bueno, ¿y ahora dónde meto el retornar? Depende en cada uno de los if. Y estoy en la Claro. misma. ¿Sí? Bueno, podría ponerlo acá. Claro, ¿sí? Entre medio de rueda a sacar y rueda que haga. Ahí donde está paradora, retorna a rueda 2. No. Pero ahí va a valer nulo. Sí. No, ruedas. No. Entonces, ¿qué devolvería? Si devuelvo rueda 2, me va a dar nulo. ¿Qué devolvería? Ruedas sacar. Rueda No, porque sacar. pero rueda sacar ya es null. No, en ese rueda momento. sacar. A ver. ¿Sí? Sabemos que rueda sacar sigue apuntando a la rueda original. Rueda 2 ya no vale nada. La variable rueda 2, que es el atributo que tiene mi moto, está en null. Lo mismo sucedería acá después de que se ejecute rueda 1 igual a null, ¿no? Entonces yo esta línea la podría poner acá para retornar rueda sacar y la podría poner acá, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué me sigue dando error acá? A ver, pare el mouse arriba del. Me dice, falta un retornar. Pero si puse 2, ¿qué te pasa? Ah, porque si está en el else también falta. Claro, y si está en el No, en else, el else no puede ser solamente retornar el chiste, ¿no? acá podrían... ¿Qué devolvería? ¿Cuánto valdría rueda sacar en el else? Null. Null, ¿sí? Valdría null. Ahora, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que esta línea la copié 3 veces? ¿Sí? Sí. ¿En dónde la podría poner para no tener que repetirla 3 veces? Al final directamente. No, ¿Dónde la afuera podría del else poner? también. Acá, solamente acá. Fuera del else, claro. Fuera del else, ¿sí? Ahí podría poner el retornar sacar. Entonces, el rueda sacar valdría la rueda 1 si entró por acá. O valdría la rueda 2 si entró por acá. O valdría nulo, ¿sí? Si nunca se inicializó. O sea, ¿se entiende? Si no pasó por ninguno de los if, seguiría valiendo null. ¿Estamos de acuerdo? Vieron que yo lo que quiero que entiendan es esto. No me interesa si sabes usar un if. Ni tampoco si sabes hacer un new de un objeto, ni si escribir un método. Lo que me interesa es que entiendas el fundamento del paradigma, ¿sí? Y qué sucede con Java cuando instancio los objetos, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que saber. Además de saber programar, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo jugar con esto porque conozco el fundamento del lenguaje y conozco cómo se comportan los objetos en Java, ¿sí? ¿Y cómo voy a aprender eso? Practicando, practicando, practicando. Bien, chicos. Tenemos, entonces, el moto implementado los dos métodos que nos obligaba a la interfaz terrestre, ¿sí? Entonces ya ahora esto no da más error, ¿no? La clase pasada habíamos visto, ¿sí? En el main, que por el hecho de tener esa herencia, nosotros podríamos crear comportamientos polimórficos, ¿sí? Que por el hecho de tener herencia, nosotros podríamos crear una variable de un supertipo y pasarle instancias de ese subtipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos mostrado en la clase pasada, que teniendo una variable, teniendo una relación de herencia en donde en donde vehículo es supertipo de moto, auto, moto y lancha, nosotros podríamos declarar una variable de tipo vehículo, si bien no podíamos crear un vehículo, pero sí podíamos declarar variables de tipo vehículo y asignarles instancias de moto, auto y lancha, ¿sí? Ahora, con respecto a una interfaz, tampoco puedo crear objetos de una interfaz, tampoco puedo hacer un new
de una interfaz. ¿Por qué? Y porque una interfaz es como una clase abstracta, ¿sí? Pero sí puedo crear variables de tipo terrestre, o de tipo interfaz, y asignarle instancias de objetos, ¿sí?, que implementen esa interfaz. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que podría tranquilamente hacer lo siguiente. En una variable de tipo interfaz, o sea, de tipo terrestre, podría asignarle, por ejemplo, un auto. ¿Sí? Podría asignarle un objeto de tipo auto. ¿Por qué? Y porque auto implementa la interfaz. ¿Sí? Porque auto es un terrestre. También podría asignarle una moto. ¿Sí? A ver si tengo una instancia de moto más arriba. Sí, M. También podría asignarle una moto. ¿Sí? Porque moto implementa la interfaz. Lo que no podría asignarle en este caso sería una lancha. Porque la lancha, ¿sí? A ver, L1 es lancha. La lancha no implementa la interfaz. La lancha no es un terrestre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es un terrestre. Bien. Aclarado esto y explicado la clase pasada, lo del comportamiento probar, en donde recibe un vehículo y la distancia, lo hacemos avanzar al vehículo que recibamos, la distancia que recibimos como parámetro. Decíamos que esta línea es polimórfica porque si en vehículo viene algún hijo de vehículo, es decir, viene una moto, va a avanzar como moto. Si viene un auto, el método de avanzar se va a ejecutar con el comportamiento de auto. Si viene una lancha, con el avanzar de lancha. Y habiendo visto algunos operadores en la clase pasada para poder saber de qué tipo es el elemento que viene, quiero que me programen lo siguiente. Que si lo que viene, ¿sí?, si lo que viene es una moto, le quiten una rueda. ¿Sí? Yo quiero que en el probar, cuando llegue un vehículo, avance la distancia que me digan. Pero si es una moto, quiero que después de que avance le quiten una rueda. ¿Cómo escribo eso? Con un if. Bueno, pásenme por el chat cómo sería ese if. Entonces se entiende. Tenemos el método probar, en donde habíamos visto el polimorfismo, ¿no? Es un método polimórfico, es un método genérico, porque recibiendo un vehículo y la distancia, a ese vehículo que recibimos lo hacemos avanzar. Si recibíamos una moto, va a avanzar como moto. Si recibíamos un auto, avanza como auto, porque todos los hijos de vehículos implementan ese comportamiento, ¿no? También habíamos visto que si bien no podíamos declarar variables, si bien no podíamos instanciar objetos de tipo interfaz, sí podíamos tener variables de tipo interfaz, ¿sí?, por ejemplo terrestre, y asignarle cualquier objeto, cualquier instancia cuya clase implemente esa interfaz. O sea, a un terrestre le podíamos asignar una moto, a un terrestre le podíamos asignar un auto, ¿sí? A un terrestre le podíamos asignar un auto, esperen que a uno es auto, habíamos dicho. Un auto, ¿sí? Pero no le podíamos asignar una lancha porque lancha no implementa la interfaz, ¿sí? Entonces, su objetivo era que el probar reciba el vehículo y a distancia, lo haga avanzar, y si es una moto, le quite una rueda. Entonces, sabiendo que en la variable b corta, en la variable v, puede venir, ¿sí?, una moto, yo podría preguntar si la instancia que viene en b es de tipo moto, ¿sí?, es de tipo moto, lo que quiero hacer es decirle a esa moto quitar rueda, ¿sí? A esa moto quitar rueda. Acá no sé qué me hizo. Ah, fíjense qué pasa acá. Si yo le digo, ¿cómo le digo a la moto que quita rueda? Si yo hago B punto, quitar rueda, ¿qué está pasando acá? Me dice, che, pará. Que B no tiene el método quitar rueda, ¿sí? ¿Quién lo tiene el método quitar rueda? Y moto, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que hacer es, o hago esto, creo una variable de tipo moto, y ahí casteo a moto el vehículo
Y luego sí, le diría a esa moto, quitar rueda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque B, si yo hago B punto, B es de tipo vehículo. Si bien puede venir adentro una moto, un auto o una lancha, vehículo no tiene quitar rueda. Vehículo tiene solamente avanzar y retroceder. ¿Sí? Entonces, para poder invocar el método quitar rueda que viene en moto, tengo que castearlo de alguna manera en moto. Lo puedo hacer así o puedo hacerlo de esta forma, como me lo sugirió recién el IntelliGen, que fue casteo a moto. Vamos a hacer así. B, lo que viene en B, ¿sí? Lo voy a castear a moto. Y a esa moto le digo quitar rueda, ¿sí? Ahí sintetizo las dos líneas que puse anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo preguntaría, ¿sí? ¿Cómo le diría que venga lo que venga, ¿sí? ¿Cómo le diría que si viene una moto o un auto le quite la rueda? ¿Cómo diría eso? Si viene una moto o un auto, le quite la rueda. Y profe, eso. Agrego otro if, pero con el auto. Agrego otro if con el auto, ¿sí? Podría hacer eso. O podría poner acá un O, ¿no? Si viene una moto, O, B es instance of de auto, ¿sí? Es una instancia de tipo auto. Instance of de auto. Bueno, y acá necesitaría otro if, ¿no? Que si es un auto, que si es una moto, lo castea a moto, si no, no puedo, ¿no? Profe, pero si yo tengo un montón de vehículos, vamos a suponer que tengo 200 tipos de vehículos, o 100, no sé. ¿No me conviene tener un método dentro de vehículo que sea quitar rueda para que se lo haga a todos? No, a ver, con lo que tienen, ¿sí? Ustedes me dicen, yo puedo tener un montón de vehículos que sean de qué tipo. ¿Quiénes son solamente a los que les puedo quitar rueda? A los terrestres. Ah, entonces, ¿cómo podría jugar con eso? Y digan Para a hacerlo todo. terrestre quitar rueda. A ver, exactamente, para que encuentre el main de nuevo. Acá. Entonces, lo que podría hacer entonces es preguntar, che, si lo que viene, ¿sí? Si lo que viene es una instancia De terrestre. Instancia de tipo terrestre, ¿sí? ¿Qué podría hacer acá para no andar preguntando si viene una moto, si viene un auto? ¿Castearlo a qué directamente? A vehículo. Terrestre. Castearlo a terrestre. Eso. Porque terrestre tiene el comportamiento. Entonces, si lo que viene en B es un terrestre, bueno, castearlo terrestre y a ese terrestre decirle quitar rueda. Y acá se cumple algo parecido a lo de vehículo. Si ese terrestre es un auto, ejecuta el comportamiento quitar rueda de un auto. Si es una moto, ejecuta el quitar rueda de una moto. ¿Sí? Si viene una lancha, esto es falso, nunca va a entrar por acá. ¿Sí? Porque una lancha es un vehículo, pero no es un terrestre. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué me permite a mí esto? ¿Qué me permitió a mí cuando modelé, ¿sí? Representar o implementar la herencia, la sobreescritura, el detectar comportamientos genéricos, el usar interfaces? Lo que me permitió fue poder crear métodos mucho más genéricos, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que una de las soluciones que ustedes me daban era usar o varios if o otro método probar que sea solamente para motos y autos. Entonces, si yo cuando diseño la solución, no uso, ¿sí? Pudiendo implementar la herencia, no lo hago, ¿sí? A la larga eso impacta en generar código redundante, ¿sí? Y complejo. En cambio, si yo antes de empezar modelo, y si está la posibilidad, implemento la herencia, ¿sí?
Y si lo necesito, implemento la herencia a través de la extensión o a través de la implementación, voy a lograr que después pueda crear comportamientos genéricos, ¿sí? Voy a poder reusar mucho más código, voy a poder crear comportamientos totalmente polimórficos, ¿sí? Y me va a ahorrar mucha complejidad a la hora de crear código. No creo código tan complejo. Fíjense que esto es súper sencillo de entender. ¿Se entiende? No es que yo digo, voy a poner herencia por poner herencia o porque me pareció bonito. No, no, es uno de los fundamentos de la programación orientada a objetos, ¿sí? La buena práctica es, si vos al hacer el análisis detectaste que tenés objetos de clases que tienen comportamientos y atributos en común, modélalos en un supertipo de esos comportamientos y características en común. Ahora, si empezaste a detectar que de ese grupo hay subgrupos que comparten comportamientos y no podés usar la herencia múltiple, una solución es con la interfaz, ¿sí? Acordate que vos haces esto, yo modelo esto, porque en algún momento yo voy a usar esos objetos concretos. En algún momento voy a usar motos, autos, lanchas, en algún momento voy a querer saber, por ejemplo, de esos objetos, cuáles son vehículos o cuáles son terrestres, porque si los organizo, los clasifico de esa manera, es porque por código después voy a poder, digamos, hacer lo mismo, ¿sí? Por código yo voy a poder hacer algo como esto. Poder clasificar lo que reciba este método en decir, bueno, este recibe objetos que sean todos del grupo vehículo. Por dentro de ese grupo vehículo, los terrestres hacen esto, ¿sí? Todos los vehículos que entran van a avanzar, pero los que son terrestres, además, se van a quedar sin una rueda. ¿Sí? Bien, entonces, eso era nada más lo que yo quería agregar. Quería agregar por qué y cuándo puedo usar una interfaz, las consecuencias que eso trae, ¿sí? Y cómo después usar eso para generar comportamientos polimórficos, ¿sí? En la creación de métodos genéricos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Antes de... ya son las 12. Bueno. ¿Cómo van con el práctico número 1? No tiene que ejecutar ninguna acción, entonces el robot No. después, ¿no? A ver, ¿me querés mostrar tu código? Bueno, es que no lo tengo implementado eso, pero estoy por hacer un if con eso. Bien, entonces, ¿qué atributos tiene tu robot? Aguánteme ahí, le muestro. ¿Qué atributos tiene tu robot? Ya cerramos, chicos, ¿eh? 5 minutos más y cerramos, pero bueno. Ahí está, profe. Bien, perfecto. Tiene batería y tiene un atributo de dormir. Genial. A ver cómo lo haces dormir. Mostrame el comportamiento de dormir. Bien, si alguien le dice dormir, el dormir vale true, y si alguien le dice despertar, el despertar vale false. Entonces, en el caso del avanzar, ¿sí? En el caso del avanzar, del retroceder, está perfecto, recibe la cantidad de pasos, pero ojo, mira, quédate en el avanzar. Y yo te voy a decir, en el avanzar. Bien, primero, no estás contemplando qué pasa si no tiene batería, ¿sí? Parecido al ejemplo que hicieron con el auto cuando lo hacían avanzar, ¿sí? O sea que si la batería es suficiente para hacer esos pasos, recién le resta batería, ¿no? Que chequee primero si la batería tiene energía suficiente para hacer esos pasos que le indicas. ¿Sí? Lo estoy agregando para así lo corrijo en un rato. Sí, perfecto, perfecto. Segundo, otra cosa que tendrías que contemplar es que, antes que nada, que esté despierto. Profe, el tema de si tiene batería no lo decía. Decía que te fijes si estaba despierto, no si tiene batería suficiente, ¿eh? Fíjense que el robot va a poder avanzar, dice el enunciado, si tiene la energía suficiente. A ver, Claro, porque si no tiene batería no va a poder avanzar. Claro. ¿Sí? Por eso les damos las unidades de energía. Ahí estoy tratando de entrar. Si alguien tiene
el enunciado a mano, si lo tenés a mano ahí, compartilo, si no acá yo lo estoy llegando. No lo tengo a mano, lo tengo que buscar. Estoy llegando. Ah, sí, tiene. Lo dice, profe. ¿Está? Exacto. En algún lado te dice, pero bueno, vamos a hablar. Ahí te dice. También sabemos que el robot tiene 1000 unidades de energía y que cada vez que avance y retrocede, por cada 100 pasos consume 10 unidades. También sabemos que le damos la orden de dormir, Bien. Ah, no lo dice. No lo dice, pero bueno, contemplen eso, ¿sí? No, pero yo no lo puse. Yo puse porque no lo decía, profe. Entonces yo puse que que le resta batería. El tema es que si no tiene batería, no va a andar. Exactamente. O sea que va a llegar un momento que va a quedar el robot con unidades negativas de batería, ¿sí? Entonces, tiene sentido, ¿sí? Porque si no, tiene sentido que solamente avance, no solamente si está despierto, sino que también tenga batería suficiente para hacer esos pasos, ¿no? Lo mismo vas a tener que contemplar en el retroceder, ¿sí? En el retroceder también. En el retroceder también. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y a ver el hombre, ¿cómo te quedó el hombre? Y el hombre juega con robot, recibe un robot, avanza, perfecto. Bien. Y ninguno se animó a utilizar la clase Scanner para que Todavía esos... lo he hecho una sola vez nomás, profe, y no lo toqué más. Está bien, está bien. Emiliano dice que usó la clase Scanner. Perfecto. Que lo muestre Bien. entonces. A ver, mostrar Emiliano. Después vamos a tener una clase donde vamos a charlar un poquito del Scanner. Si no, acá de paso aprovechamos estos 5 minutitos. Scanner es una clase que me permite leer tokens, ¿sí? Me permite leer bloques por bloques, ¿no? Es decir, que si yo al escáner le paso una cadena, un string, ¿sí? Y esa cadena está separada por comas, yo podría decirle al escáner que voy a leer los datos de esa cadena, que el separador es la coma, ¿sí? Y él me va a devolver un arreglo de token, es decir, me va a devolver un bloquecito, un arreglo, con cada uno de los bloques de las cadenas tantas comas tengan, ¿no? Por ejemplo. Pero también puedo usar el escáner para que la entrada de datos, en lugar de ser desde una cadena o desde un archivo, sea desde el teclado, ¿no? Entonces acá el compañero hizo lo siguiente. Bien. A ver, acá. Jugar con robot es la otra implementación, ¿no? Lo despierta. Acá. Cuando crea la clase entrada, a ver, ¿dónde tenés la variable entrada? Creo que la declaraste como atributo. Sí. Miren cómo creo el escáner. Para crear un escáner, ¿sí? En el constructor de escáner, le paso desde dónde voy a leer las fuentes. Para decir que voy a leer desde el teclado, uso de la clase system el atributo in. Entonces, a partir de ese momento, ¿sí? Queda leyendo, sabe entrada que va a leer desde el teclado, ¿no? Que lo que yo le pida lo va a leer desde el teclado. Si vamos más abajo, fíjense cómo usa ahora la variable entrada. La entrada es el escáner. Si yo quiero leer un entero, vamos para abajo. Si quiero leer un entero, Scanner tiene este método, nextInt. Entonces, si yo pongo esta sentencia, si yo invoco este método, ¿sí? El programa se detiene y queda esperando a que el usuario ingrese un entero. Si ingresa otra cosa, falla. ¿Sí? Esa es la macana, ¿no? Pero si el usuario ingresa un entero, ese valor entero lo guarda él en una variable. ¿Tá? Y esos son los pasos que le va a dar para que avance. Luego él pregunta cuántos pasos quiere retroceder y hace lo mismo. Lee un entero, ¿sí? Lo guarda ese entero en otra variable. Es decir, que el escáner tiene métodos como next, int, next, float, next, double. Tienen un método next para permitir la entrada de distintos datos de primitivos. Si uso el método next solo, va a esperar una cadena de texto, ¿sí? Si yo espero un número entero, next int, ¿sí? Esa Profe, clase... Scanner entonces
Scanner es una clase. ¿Yo puedo ver todo de la clase Scanner completa? Y podés poner entrada, punto, y vas a poder ver Sí. todo lo que tiene. No, pero quiero verla cómo está implementada NextIn, por ejemplo. Bueno, fíjate, andate para arriba. Yo quiero que veas esto antes. Y él lo puso todo esto en un do while, ¿sí? Le dijo, che, mientras esté... Ah, y le pregunta después si está despierto. Debe haber un... ahí pregunta si el robot está despierto. En algún momento lo hace dormir. No estoy viendo el código. En el caso de que la opción sea 1. Acá. Bueno, él pregunta, seleccione 1 para hacerlo dormir, ¿sí? Entonces esto lo pone en un do while, muy buena idea, y cuando acá la opción es 1, lo hace dormir. Acá podrías haber usado un if directamente en lugar de un switch, ¿no? Pero está bien. Y si lo hace dormir, cuando se ejecuta la sentencia break, no solamente te saca del switch, sino que también te saca del while, ¿sí? La sentencia break te saca del if, del switch, y te saca del break, ¿sí? Está bien eso. Más arriba, quiero que veas esto. Cuando la clase Scanner no es una clase que ustedes tienen en su proyecto, es una clase que está en el API de Java, que está dentro de las librerías de Java. Arriba de todo, fíjate que te agregó un import del paquete Java útil, ¿sí? La clase Scanner está dentro del paquete Java útil. Para poderla usar, la tengo que importar. Si haces control clic en la clase Scanner, control clic ahí en Scanner, te lleva al código abierto, control clic, con el botón izquierdo, ¿no? Te lleva a la clase Scanner, ¿sí? Pasa que algunos métodos están creados a bajo nivel, están creados en C, son métodos, se llaman métodos virtuales, ¿sí? Están creados en código máquina, por eso es que no veo la compilación, ¿no? Veo solamente la declaración. Pero si quiero saber más de esto, me meto a la página de Oracle, busco Java Standard Edition y ahí tengo toda la documentación pública, ¿sí? De qué hace cada uno de esos métodos, cómo se usan, qué constructores tiene Scanner, ¿sí? Bien, chicos. Bueno, gracias, profe. Me parece que con eso ya tienen suficiente como para ir